Muy buenos días, hermano, amigo, familias. Dios te bendiga en esta mañana. Estamos ya en el quinto día de la semana. Dios es bueno y fortalece al espíritu caído, levanta al caído. Y hoy en esta mañana estamos contentos con Dios porque podemos levantar los brazos al cielo y darle la gloria a su nombre. Bienvenido al año bíblico en esta mañana. Comparte el enlace, suscríbete al canal y démosles la gloria a nuestro Dios todos juntos porque estamos estudiando solamente la palabra de Dios, la Santa Biblia. Recuerda que es el único audio de la Biblia en puntos comentados, dejándote el espacio para que tú vayas y puedas también seguir estudiando la palabra de Dios y preparándote en tu vida personal con Dios. Justamente quiero decirte lo siguiente: el día de ayer estamos contentos en la iglesia. Fue un servicio de adoración tan especial para mí porque estuvimos dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Estábamos llevando el círculo de oración, las peticiones de cada hijo, de cada familia, y estábamos orando también por todas las personas y familias que se estaban desplazando del estado de Florida para todo el norte del país. Estamos orando por ellos. Bueno, la amenaza es grande, pero ten en cuenta que hay un salmo que lo pasamos ya en unos audios bastante anteriores, y es el Salmo 91. Cuando Dios sabe que en tu vida hay que cumplir una misión, hay que cumplir propósitos divinos para los cuales has venido a esta tierra y todavía falta que se cumplan porque el deseo tuyo es de honrar a Dios, pueden caer 1000 a tu diestra y 10,000 a otro lado, pero a ti no te llegará. Ten la confianza en Dios. Sí, así es que ruego y estamos orando el día de ayer para que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que están allí, con tu familia, con tus hijos, con tu familia, donde quiera que te encuentres. Si vas a pasar la noche en la carretera aún, bueno, Dios pueda dándote ese descanso que tú necesitas. Porque somos frágiles, nosotros somos frágiles, pero solamente somos fuertes cuando el poder de Dios está con nosotros. Así es que si te vas a añadir al estudio de la palabra de Dios, ya sea de mañana, de mediodía, de tarde o de noche, bienvenido seas en este momento, que disfrutes la palabra de Dios todos juntos hoy, porque Dios ha sido bueno. Sabes que estamos justamente teniendo el privilegio de estudiar el último libro del Antiguo Testamento, 39 libros que Dios nos ha dado el privilegio de estudiarlo mañana a mañana, desde el 1 de enero de este año 2024, y justamente hoy estamos octubre 10 de este año. Qué interesante es esto. Sí, han pasado exactamente ya casi 10 meses completos. Estamos por cerrar los 10 meses. Nos faltan 20 días para cubrir los 10 meses completos y estamos justamente hoy terminando el Antiguo Testamento. Ha sido de bendición para todos nosotros. ¿Recuerdas que hemos estado estudiando los dos testigos? Sí, en el audio anterior, los dos testigos, bueno, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuán eficiente es la palabra de Dios? ¿Cuán confiable es para nosotros el Antiguo Testamento? Porque si en realidad tú no vas a dejar de creer lo que voy a decir en este momento. Si has venido siguiéndonos desde enero, ¿sí? Así es que vas a coincidir con lo que yo digo. Todo lo que hemos estudiado encaja en el diario vivir de nosotros. Nada queda fuera, ¿sí? Así es que podemos creer en el Antiguo Testamento, claro que sí. Los consejos divinos, porque sabes que en este audio de este día, y yo espero que tú lo encuentres el texto, porque voy a dejar algunos textos para que tú los estudies, dice Dios: yo no cambio. Es decir, el Dios que fue para Malaquías, allá, para Zacarías, para Joel, para Amós, para Abdías, para Sofonías, Ageos, bueno, para todos los profetas menores, ese mismo Dios está hoy con nosotros. Él dice: yo no cambio, y es por no haber cambiado, ustedes, dice Dios, no han sido consumidos. Yo agradezco a Dios porque Dios no ha cambiado. El mismo Dios que fue para Adán, que fue para Enoc, que fue para Abraham, para Matusalén, para Noé, para todos los antecedentes,
hombres de la palabra de Dios, es el mismo Dios que estamos dándole el primer tiempo en esta mañana de este día jueves, el día 5 de esta semana. Así es que únete con nosotros, comparte el enlace. Yo hubiese deseado compartir el libro de Malaquías en 2 audios completos, pero nos estamos rigiendo por un tiempo estipulado y tenemos que avanzar al respecto. Así es que toma un lápiz, toma una página de papel, porque es muy importante lo que viene ahora. No te lo esperas, pero viene palabra de Dios. Y antes de la oración, quiero llevarte a un texto que aparece aquí en un comentario muy importante. Quiero compartirlo contigo. Escucha lo siguiente, porque en base a esto vamos a introducirnos también en la palabra de Dios. Antes de orar, quiero decirte lo siguiente, bien importante. Hoy, como en los días de Malaquías, hay ministros que trabajan no porque se atreven a dejar de hacerlo, no porque el hay está sobre ellos, sino porque la paga que debe recibir. Es completamente equivocado esperar paga por cada trabajo que se hace para el Señor. La tesorería del Señor se ha empobrecido por los que solo han sido un perjuicio para la causa. Si los ministros se entregaran plenamente a la obra de Dios y dedican todas sus energías a comentar su causa, no les faltará nada. En cuanto a las cosas temporales, tienen una porción mejor que su Señor y mejor que sus discípulos escogidos, a quienes Él envió. Importante es esto. Con este comentario quiero que lleguemos a lo que estamos hablando hoy. Suscríbete allí, ponte atento, porque vamos a tocar un tema bastante, diría yo, delicado. Sí, un tema delicado que se ha venido rumorando por allí. Bueno, te voy a decir algo. Está escrito en la palabra de Dios y solamente vamos a dejar que la palabra de Dios hable en este momento de este audio. Nos encontramos aquí para estudiar solamente la palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das la oportunidad de encontrarnos con tu palabra. Quédate con cada amigo suscriptor del canal, con cada hermano, familia que está poniendo su oído atento a tu palabra. Dale el privilegio que en este momento sea amado, acompañado por el Espíritu Santo, y que tú le puedas dar todo lo que él necesita. Auméntale la fe para poder creer en tu palabra. Aumenta mi fe, Padre, para yo ser más atento a ti por medio de tu palabra. Quédate con nosotros y sigue bendiciendo tu obra. Donde quiera que se predique, se proclame el evangelio. Bendícela, oh Padre. Nos has puesto, Padre, aquí en la tierra únicamente para glorificar y alabar tu nombre, para ponerte en alto. Danos ese privilegio de que en cada momento donde nosotros nos paremos, podamos ser luces que glorifican tu nombre y hayan obras grandes para que tu nombre sea glorificado. Prepara nuestras vidas, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Padre, para concentrarnos en tu palabra. Permite que tu palabra en todos los aspectos sea de edificación, no para división y no para contienda. Ayúdame. Hay momentos que tiene que desaparecer el yo, el egoísmo. Sí, porque solamente las cosas atraídas hacia mí. Bueno, recordamos que estamos estudiando tu palabra y es por eso que pedimos al Espíritu Santo para que esté con nosotros en este momento. Para ti sea la honra y la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Malaquías. Vamos a ver esto importante. El profeta Malaquías está justamente cuando ya los exiliados de Babilonia han regresado a Jerusalén. Quédate con este punto porque va a ser muy importante para que entendamos el estudio de hoy. Malaquías se le trata, es un difícil momento de hacer, diría yo, una evaluación. ¿Cómo ha reaccionado el pueblo de Dios después que ha sufrido una disciplina? Está siendo evaluado. Y Dios manda a Malaquías para decirle: óyeme, prepárate porque esto sí hay palabra de Dios. Comienza por los dirigentes, comienza por el pueblo, por los sacerdotes. Y ahora sí vamos a introducirnos en el estudio de este momento. Capítulo 1 del profeta
Malaquías verso 1. Palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos amaste? Voy a comentar. Dios le está diciendo al pueblo, los he amado. Y el pueblo se pregunta, Señor, ¿en qué nos amaste? Recuerda que estoy comentando. El pueblo había venido de allá de la opresión de Babilonia y está ya cómodo en su tierra, está cómodo. Y la comodidad lo había vuelto renuente de nuevo a las cosas de Dios. Así es que, como dice alguien, y se ha dicho un dicho por allí, que nosotros en veces no atendemos al primer llamado. Dejamos que el palo caiga sobre nosotros 1, 2, 3 veces, hasta cuando estamos moribundos nos damos cuenta de que somos perdidos. Bueno, yo te voy a decir, bajo este dicho, no está escrito, pero te voy a decir algo. Nosotros, Dios nos ha dado un conocimiento para que podamos atender. Si algo hemos pasado es para gloria de Dios y aprender y sacar lo mejor y poder proyectarnos en la obediencia a nuestro Dios. El pueblo aquí le está diciendo, palabra del Señor, versículo 1 a Israel, por medio de Malaquías. Yo, dice Dios, los he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos amaste? Versículo sigue diciendo, ¿Esaú no era hermano de Jacob? Dice el Señor, y aún así amé a Jacob y a Esaú desestimé y lo desolé de sus montes y lo abandoné su herencia a los chacales del desierto. Aunque Edom diga, hemos sido aplastados, pero yo volveremos a edificar lo arruinado. Así dice el Señor Todopoderoso, ellos edificarán y yo destruiré, y será llamado tierra impía y pueblo que está siempre bajo la ira del Señor. Interesante. Voy a decir esto. Cuando el ser humano no está conectado con Dios y quiebra, cae al piso, dice, no, yo me voy a levantar. Bueno, dice Dios, levántate, construye y yo voy a derribar. Me he encontrado con personas a la altura de este tiempo y dice, yo he dejado mi mal hábito y no necesito ir a la iglesia, no necesito hacer un compromiso con Dios. De mi propia fuerza he dejado todos los malos hábitos, he dejado el alcohol, el cigarrillo. Bueno, te voy a decir algo, no te lo estoy profetizando, pero te lo voy a decir porque te va a suceder. Tarde o temprano volverás a caer. ¿Por qué? Porque la gloria te la tuviste para ti y no quieres nada con aquel que te dio ese ánimo y esa dirección y ese poder, dominio propio. No lo reconoces. Dios te dio el incentivo para que dejaras esos malos hábitos que estaban destruyéndote a ti físicamente, emocionalmente, espiritualmente y a tu familia. Bueno, pero tú dices, yo no quiero saber nada de Dios, solamente yo lo dejé por mi propia fuerza. Tarde o temprano te vas a ver nuevamente caído y cuando caigas no va a haber quien te levante. Así es que yo te hablo en el nombre del Señor hoy. Dale la gloria a Dios y atiende a su llamado. Reconoce que tú si has dejado algo es porque Dios ha estado contigo. Porque el pueblo está diciéndole, Dios, yo te amé. Y el pueblo dice, ¿en qué me has amado? Bueno, a la verdad que necesitamos detenernos para ver el amor de Dios. Versículo 6. Y ahora sí, por eso dije yo tomo el papel allí con lápiz y apunta porque vienen puntos importantes en este audio. Versículo 6 de Malaquías 1. El hijo honra a su padre y al siervo y a su señor. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Mira qué interesante es esto. Y esto voy a comentar aquí con respecto. El hijo honra a su padre y el siervo honra a su señor. Sí, tú voy a decir lo siguiente, todos en algún momento en las fábricas o en las empresas tenemos el mayordomo, el supervisor, el patrón y nosotros honramos al superior. Sí, en obediencia nos manda para hacer algunos trabajos en diferentes lugares geográficos, ahí puntos centrales de la empresa y vamos y los realizamos. Es decir, honramos con obedecer. Y él dice, el hijo también honra a su padre.
Mira cómo comienza. Dios nos muestra los puntos que tú y yo conocemos para ir a conocer su dirección y su voluntad. Voy a leer de nuevo el versículo 6. El hijo honra a su padre. Lo tienes que honrar, querido hijo joven que estás allí. Atiende este llamado. Honra a tu padre. Y el siervo honra a su señor. Y ahora dice Dios, hay un punto allí. Ahora dice Dios, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su Señor, ¿dónde está la reverencia hacia mí? Dice el Señor Todopoderoso, vosotros sacerdotes menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan contaminado y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Y cuanto ofrecéis animal ciego en sacrificio, ¿no es malo? Cuando ofrecéis el lisiado o enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tus príncipes, si se agradará de ti o se lo serás de acepto, dice el Señor Todopoderoso. Voy a hacer un comentario hasta el versículo 9. Mira, Dios está diciendo, si ustedes honran a estas personas, ¿dónde está mi honra? Interesante. Así es, hermano, amigo, que aquí sí, diría yo, sí nos tocó cada uno un poco allí. Toma lo que es para ti y yo tomaré lo que es para mí por el Espíritu Santo. Si estamos honrando a las personas humanas, ¿dónde está la honra para Dios? ¿Dónde está? Que el Espíritu Santo toque tu corazón en esta mañana. Si estamos honrando a los seres igual que nosotros, pecadores, que necesitamos la salvación de nuestro Dios, y estamos honrando a estas personas que aún las honramos en veces bajo una opresión, bajo malas palabras, bajo mala conducta. Ahora, Dios, que es nuestro Padre, que nos ama tanto, nos da la vida cada mañana. Óyeme, te da el aliento de vida hoy que te has parado. ¿Dónde está la honra hacia Él? Porque el pueblo dice aquí, Dios es justo y dice, si ustedes honran a estas personas, ¿y dónde está mi honra si yo soy su Padre? Si yo soy su Señor. Interesante, porque sabes que en el diario vivir que nos encontramos, estoy trayéndolo así al punto literal de nosotros. ¿Cuántas personas reconocen que Dios es Padre? Pero mira la conducta. ¿Le están dando la obediencia a Él o no? Hay momentos que siempre la obediencia va para el ser humano, menos a Dios. Entonces, ¿dónde queda la palabra que Él es nuestro Padre? Ahora, si Él es nuestro Señor, ¿dónde está la reverencia? Óyeme. ¿Dónde está la reverencia a nuestro Salvador Jesús? Sí, ¿dónde está la obediencia al Espíritu Santo? ¿Dónde está la obediencia a nuestro Padre Celestial? El texto dice, ¿dónde está? Ahora, también el texto da a conocer algo importante, y es que Dios va rápidamente al ministerio ceremonial de los sacerdotes y habla con los sacerdotes y le dice, vosotros, en el versículo 8 al final dice, vosotros sacerdotes menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Hay momentos que, diría yo, el pecado ciega los ojos nuestros, porque estos sacerdotes estaban administrando en el templo y Dios les dice, ustedes me han menospreciado, y los sacerdotes se preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado? No sabemos. Hemos estado haciendo todo correcto, pero sabes que yo siempre digo, la verdad es verdad. Y aunque hay momentos que queremos pasarla haciéndose pasar por verdad, la mentira es mentira. Y tarde o temprano sale a la verdad. Dios tuvo que enfrentar el pecado de los sacerdotes y les dijo, ¿por qué ustedes cuando reciben el cordero que me representa a mí, viene con una patita quebrada, viene ciego, viene enfermo, viene lisiado? Y sabes que te voy a decir esto importante. Recuerda que estamos en el último libro del Antiguo Testamento. Todo el sacrificio, el ceremonial
que venía representando a Jesús tenía que ser perfecto, el cordero perfecto en sus propias condiciones. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? El trabajo del sacerdote tenía que inspeccionar, tomar el cordero, verle que no le faltara una oreja, que no le faltara un ojo, que no le faltara una mano, una pata. O sea, el cordero tenía que ser perfecto porque Jesús era perfecto. Y la perfección de este animalito, sin deber nada, representaba a Jesús, el verdadero cordero. Quiero darte esta introducción porque si no, no vamos a entender. Ahora, y al punto que habían llegado los sacerdotes era, no les importaba, ya es el momento del sacrificio. Llegaba un israelita que traía uno con que venía enfermo el cordero, bueno, lo sacrificaban. Y Dios decía, ese sacrificio no es de mi agrado. Luego venía otro israelita allí y decía, mira, encontré este corderito que me lo dieron en $1. En vez de pagar $2, $3, me lo dieron en $1. Allí lo compré, que estaba tirado allí en la carretera. Y lo compré y aquí traigo, lisiado, una pata quebrada, una manito quebrada. Pero el sacerdote lo tomaba y lo dejaba pasar. Es decir, no estaba cumpliendo el ministerio del sacerdote tal como Dios lo había dicho. Y por eso que Dios le dice, ¿por qué ustedes han prevaricado contra mí? Han menospreciado decir que me aman y no hacen mi voluntad. Y esto lo deja ver en el versículo 6 hasta el versículo 9. Ahora, versículo 9. Ahora pues, el Señor Todopoderoso, implorad el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros con estas ofrendas. Recuerda que vamos a tocar el punto del diezmo en este audio, así es que quédate hasta el final porque está en los siguientes capítulos. Hoy solamente tenemos 4 capítulos que son exactamente el libro de Malaquías. El libro tiene solamente 4 capítulos. Así es que quédate hasta el final porque vamos a tocar un tema bastante delicado. Sí, escucha el audio por porciones. Sí, pero asegúrate que lo vas a escuchar completamente, porque después habrán preguntas y será el único audio correspondiente a las finanzas y al diezmo que Dios está pidiendo en el Antiguo Testamento. Ahora, el diezmo, voy a abrir un paréntesis acá para que busques tú la respuesta en el estudio que vamos a tener hoy. El diezmo. ¿Para quién fue el diezmo? ¿En qué momento se dio el diezmo y para qué se pidió? Voy a decir lo siguiente para que entendamos acá. Vamos a avanzar un poquito en el estudio, pero esas preguntas las vamos a tener la respuesta en la palabra de Dios. Recuerda estas preguntas que hice, pero lo vamos a ver seguidamente. Mientras tanto, vamos a seguir el capítulo 1 que tenemos. Ahora, el versículo 9 sigue diciendo, de vuestra mano o aceptará el Señor, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 10, ojalá alguno de vosotros cierre las puertas del templo para que no se encienda en vano el fuego, ni de mi altar. No me agrada eso en vosotros, dice el Señor Todopoderoso, ni aceptaré vuestras ofrendas. Dios fue claramente con el sacerdote y dijo, ustedes están administrando mal. Sí, mira hasta qué punto llega. Bueno, el capítulo 1, te dejo los últimos textos que son bastante interesantes. Bueno, además te voy a decir algo, lo vamos a estudiar. Versículo 11, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre todas las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso, y vosotros lo habéis profanado cuando decís la mesa del Señor es impura, y cuando decís sus alimentos es despreciable. Además habéis dicho que qué fastidio, y me despreciasteis, dice el Señor Todopoderoso, y trajisteis lo hurtado, lo mutilado y lo enfermo, así en vuestras ofrendas. ¿Será eso acepto de vuestra mano? Dice el Señor. Versículo 14, maldito el que engaña, que tiene macho en su rebaño y lo promete al Señor, pero sacrifica lo dañado. Yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y mi nombre es temible
entre las naciones. Voy a tocar un poquito en esto porque vamos ya descubriendo lo que Dios está diciendo. En el pueblo de Israel eran ganaderos de ovejas, de todo animal de ganado. Bueno, ellos prometían y hacían un voto con Dios, y cuando venían a darle lo prometido a Dios, no le daban lo mejor, sino que le daban allá el último, el lisiado, el enfermo. Se lo venían a dar a Dios, y dijo Dios no. Y sabes que en el versículo 8 del capítulo 1, Él hace una propuesta. Dios, a la verdad que yo alabo el nombre de Dios, como es de maravilloso con nosotros. Dios hace una propuesta con los sacerdotes y dice: toma algo que está desagradable, ve al príncipe y dáselo, a ver si va a ser acepto a lo que tú llevas como ofrenda o como presente. Interesante. Ahora, voy a traer un ejemplo así entre nosotros que estamos hoy en el siglo XXI, en este año 2024. Voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una buena amistad con el presidente de tu país, ya sea en Centroamérica o Suramérica o aquí en Estados Unidos, tú tienes una cita especial, sí, y quieres honrar al presidente, y tienes una cita especial con él, y tú llevas un presente y tomas lo más vil, sí, lo más desagradable, y no te importa mucho, y dices tú: no, démoselo a él. De todas formas, es un regalo. Aquí va lo que agarraste por delante. ¿Crees tú que ese regalo va a ser de acepto ante la presencia del rey o del presidente? Nada fuera eso. Dios pone aquí a los príncipes, a los hijos. ¿Crees tú que cualquier cosa va a ser agradable entre los príncipes? ¿Va a ser de acepto? Y dice Dios: de ninguna forma. ¿Por qué cuando nosotros vamos a regalar algo para las personas nos lucimos? Sí, no somos detallistas, lo mejor. Bueno, ¿y qué pasó con Dios? ¿Sabes que Dios no le debe de dar el último lugar, ni las obras, ni las últimas cosas? Bueno, quédate porque vamos en línea ahora. Capítulo 2. Los sacerdotes infieles. Ahora, sacerdotes, versículo 1 del capítulo 2. Ahora, sacerdotes, para vosotros es este mandato: si no escucháis ni decís de corazón, dad gloria a mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Ya las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Yo reprobaré a vuestros descendientes y esparciré el estiércol de vuestras fiestas, y con él seréis barridos. Interesante. Voy a decir lo siguiente que está con respecto al versículo 4. Y sabréis que yo envié este mandato para que mi pacto sea con Leví continúe firme, dice el Señor Todopoderoso. Y mi pacto fue con él de vida, de paz. Y él me temió ante mi nombre y se humilló. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Versículo 6 estoy estudiando. En paz, en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartarse de las iniquidades, porque los sabios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Todopoderoso. Mira qué interesante, privilegio para todos los ministros. Estamos llegando. Mira, Dios le está diciendo a los sacerdotes: los levitas yo los consagré. Ellos han guardado, han llevado la ley. Y sabes que dice acá: no fue hallado que mentira ni falla en sus labios o en su boca. Actuaron con justicia. Y cuando actúan con la ley de los 10 mandamientos, esta tribu de Leví dice que a muchos hicieron apartarse de la iniquidad, es decir, los restauraron, porque la ley restaura, la ley te evita de que tú peques. Y dice acá: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Qué importante es esto. Mira qué interesante. Es decir, los ministros estamos ¿para qué? Para compartir la palabra de Dios
Sí, la protección de cada uno de nosotros por parte de la palabra de Dios, no pensamientos de nosotros, no, dirigiéndose a la palabra de Dios, porque el mensajero es del Señor Todopoderoso. Cuando tú como ministro vas a dar una palabra, ¿viene de quién? De parte de Dios. Los mandamientos, la ley de Dios, los 10 mandamientos son el carácter de Dios, la protección que Dios tiene para ti. Y cuando tú estás allí como ministro enseñándole al pueblo a reverenciar, a guardar, a obedecer, bueno, vas a evitar muchos pecados, iniquidad del pueblo, porque las personas estarán escuchando los pensamientos de Dios, que es la palabra de Dios. Es por eso que es un reto muy grande para todos los ministros de estos tiempos, ya sea sacerdote, ministro, departamental, pastor laico, bueno, donde quiera que te encuentres, es palabra de Dios para ti. El versículo, mira, interesante el versículo, diría yo, 13 del capítulo 2. Hasta hacéis eso de descubrir el altar del Señor, con lágrimas lloráis, clamáis, porque Él no acepta más con agrado la ofrenda de vuestras manos. Y preguntáis, ¿por qué? Porque el Señor es testigo entre ti y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. Dios no los hizo uno, en carne, en un espíritu, los dos son de Él. ¿Y por qué uno? Porque Él procuraba una descendencia para Dios. Guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales con la esposa de vuestra juventud. El Señor Dios de Israel dice que Él aborrece el divorcio, porque el que se divorcia cubre su vestido de violencia. Voy a hacer un comentario que recuerdas que dejé el versículo 8, 11, 12 y estudiamos el 13. Bueno, en el versículo 11 del capítulo 2 se encuentran los matrimonios mixtos y divorcios. Voy a decir esto, voy a abrir un paréntesis aquí un poquito fuerte y quédate porque hay palabra de Dios para ti. Mira, lo hago amparado a la palabra de Dios. Si tú estudias Malaquías 2 del 11 al 17 vas a encontrar matrimonios mixtos, con personas que van siendo desleales con Dios y personas que han sido fieles a Dios. ¿Por qué tú unirte en estas dos diferencias? Voy a decir lo siguiente para ti que estás joven en este momento posiblemente. Bueno, alguien me decía, me mandaba un comentario, y es que José tuvo esposa egipcia y se contó su hijo dentro de las 12 tribus de Israel. Bueno, te voy a decir algo importante. Si tú estás confiado en la palabra de Dios, para Dios no hay nada imposible que pueda cambiar a tu esposa futura, a tu novia que es hoy, para gloria de Dios. No hay ninguna imposibilidad para Dios. Pero los parámetros a seguir siempre es que tú busques a la persona que ama y respeta a Dios. Interesante es esto. Ahora, si tú estás dentro de la iglesia, tienes que ampararte y ser fuerte para que tú ganes a tu compañera que va a estar por toda la vida, para que respete a Dios. Tienes que doblar rodillas, tienes que darles la expresión de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo haga una obra especial en ella. Y es importante en esto, antes que te unas de matrimonio, asegúrate que ella haya amado a Dios primero. Porque si ella ama a Dios primero, te va a amar a ti como esposo. Segundo, es viceversa. Si es tú, querida jovencita, que está dentro de la iglesia, y ese joven, tu novio, está allá afuera que no sabe nada de la iglesia, bueno, tu responsabilidad con la dirección del Espíritu Santo es traerlo a la iglesia para que glorifique a Dios. Y si este joven honra a Dios, te va a honrar a ti. Si este joven respeta a Dios, te va a respetar a ti. Así es que asegúrate que antes de que te unas, tal persona haya adquirido la confianza y ese corazón haya sido ganado primeramente para Dios que para ti. Interesante, quédate con esto porque es muy importante. Segundo punto, lo estoy diciendo en el versículo 13 hasta el 16. Mira, está hablando con respecto a que los esposos, cuando ya se casan, a veces son desleales. Y esto te voy a decir algo importante. Trata bien a la esposa que Dios te ha dado. Y en vez de esto,
nos cuesta bastante a nosotros, los varones, a los esposos, porque en el momento de la ira perdemos, como decía alguien, los estribos, perdemos la dirección. Bueno, asegúrate, dile a Dios. Por eso que cada mañana consagra tu vida a Dios. Hay momentos que tienes que callar. Hay momentos que si vas a abrir la boca, ábrala, pero ábralas con palabras que aún sean sazonadas en el momento que tengas que decir las diferencias. Esto es importante y esto no proviene de nosotros, esto proviene del Espíritu Santo. Por eso es bien importante la presencia de Dios en nuestra vida, porque el consejo aquí es sabio, dice, porque Dios los unió para que fueran uno, diferentes pero para que fueran uno. Ahora, voy a dar un significado aquí grande. Si este párrafo del versículo 11 al versículo 17 del capítulo 2 de Malaquías se refiere al pueblo de Dios, bueno, recuerda que la esposa tiene un simbolismo con lo que es el pueblo de Dios, la iglesia con Dios, tiene un simbolismo grande. Si tú lo quieres tomar del lado simbólico, que la esposa de tu juventud es el pueblo de Dios, de igual forma tenemos que respetar a Dios en todos los aspectos y consejos que Él nos da en su palabra. Ahora, si lo tomas en el lugar, diría yo, literal, que está aquí. ¿Y por qué se ve más que es literal? Bueno, si tú vas en el versículo 16, dice el Señor, Dios de Israel, dice que Él aborrece el divorcio. Bueno, voy a estudiar este texto contigo. Versículo 16. No lo digo yo. Mira, antes de leerlo te voy a decir lo siguiente. Hasta el día de hoy he tenido consejería matrimoniales con muchas familias, ya prematrimoniales o matrimoniales, y mi consejo siempre ha sido hasta el final. Mi consejo no es para que una persona se divorcie de su cónyuge, no, porque la Biblia lo autoriza. Ahora, si te vas a divorciar, es para que tú estés sola o solo. Interesante es esto. Pero si tú te vas a divorciar para casarte, bueno, te voy a decir, nunca fue en los propósitos de Dios, ni está escrito en la palabra de Dios. Tal vez lo dejo bien cerrado este asunto, pero Dios lo rectificó y dijo, esto no fue desde el principio de esa forma. Interesante es esto. Bueno, puedo decir algo importante con respecto a esto. Versículo 16 del capítulo 2. El Señor Dios de Israel dice que Él aborrece el divorcio, porque el que se divorcia cubre su vestido de violencia. Dice el Señor Todopoderoso, por tanto, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mira, en veces el divorcio cubre la violencia, porque tú dices, no, ya soy divorciado. Ya estás libre. Sí, ya estoy libre. Entonces, estás libre para casarte de nuevo. Pero lo difícil es que la persona que va a ser con tu cónyuge ahora no conoce por qué fue el divorcio. ¿Sí? No conoce las justificaciones. Y posiblemente, óyeme bien hasta dónde voy a llegar para ti. Posiblemente el causante de este divorcio eres tú. Eres tú. ¿Cuántos ministros yo he contemplado y he conocido de que se divorcian de sus esposas, quedan dentro de la iglesia como presentadores de la palabra de Dios y están dispuestos a casarse una, segunda, tercera, cuarta, óyeme, las veces que sean, solamente están listos para pagar el divorcio y quedar libre y casarse nuevamente? Y van de iglesia en iglesia aparentando que son siervos de Dios, pero los cuales no realizan su eficacia de la palabra de Dios en sus vidas. Por eso tenemos que, querida dama que estás allí, tienes que ver la persona que va a cumplir los días a tu lado, no solamente porque es un ministro. Mira, la verdad que esto me erizó el cuerpo. Ya lo había pasado antes en el estudio, y te lo digo de una plataforma que nadie está a salvo. Sí, solamente los podemos mantener de pie con la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a todos, tanto a la dama como al hombre, de estar velando en
todo tiempo, velando. La fuerza y el dominio propio de nosotros no depende de nosotros mismos, depende de quién está en nosotros. Y Dios dice, yo desprecio el divorcio porque al divorciarse se cubre la violencia que hay. Posiblemente tú eres el violento, pero como ahora declaras que estás libre para realizar otra vida más, bueno, la persona, el que va a ser ahora tu cónyuge o la que va a ser la compañera de vida, dice, bueno, está libre, entonces yo me caso. Y confiadamente no sabes que te estás casando con el problemático, con el problema, y posiblemente allá el cónyuge de esta persona quedó destruida y tuvo que aceptar el divorcio porque él lo que le interesa es estar casado nuevamente, y cubrió con el divorcio su violencia. Esto es muy grave. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Tú lo puedes estudiar, Malaquías 2, 16 al 17. Voy a estudiar 17. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando decís que el mal agrada al Señor, en los tales se complace. Cuando decís, ¿dónde está el Dios de la justicia? Interesante es esto. En el capítulo 2 y capítulo 3 estamos interesantes en esto, y te voy a decir lo siguiente. El capítulo 13 habla con respecto al dueño de todo. Versículo 6. Yo el Señor no cambio, y es por eso que vuestros hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Mira qué interesante, Todopoderoso. Y dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? La verdad que este libro es bien interesante. Dios le está diciendo al pueblo, se han apartado, vuélvanse a mí. Y el pueblo está diciendo, ¿en qué nos vamos a volver? No echaban de ver, porque la adoración de ellos estaba, pero estaba haciendo en un momento la adoración. Si tú no te detienes, la adoración la puedes hacer tú por obligación, la puedes hacer por un ritual, la puedes hacer por salir de un compromiso, pero no está haciendo de corazón. Y cualquier adoración que no sea de corazón, de gratitud, con un corazón gratuito, no va a hacer efecto, no va a llegar al trono celestial de Dios. Ahora, versículo 8. Ahora sí, toma todo lo que te he dicho y quédate también con esto, porque anota, esto es importante. ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta. ¿Recuerdas que Malaquías está exhortando al pueblo? Bueno, este audio va a ser un poquito más grande de lo normal, así es que te lo advierto para que te quedes allí, porque es completamente el libro de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando y preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Dice el pueblo. Y Dios dice, en los diezmos y en las ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me estáis robando. Y traed todo el diezmo a la tesorería, y hay alimento en mi casa. Y probadme, dice Dios, en esto, dice el Señor Todopoderoso. Mira, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor Todopoderoso. Verso 12. Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis tierra deseable, dice el Todopoderoso. Mira qué interesante. Versículo 13. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos ante el Señor Todopoderoso? Decid, dichosos los soberbios, porque hacen impiedad y prosperan, hasta desafían a Dios y quedan sin castigo. Voy a comentar un poquito con respecto a esto. El versículo 13 hasta el capítulo 15 dice, vuestras palabras han sido ¿qué? Duras. ¿Por qué? Porque el pueblo decía, óyeme, mira, y estas palabras suceden en nuestros días. Yo me he encontrado con personas, dice, mira, ¿ves tú el que adora a Dios? Está acabado. A los ojos humanos no tiene nada. ¿Sí? Y mira los impíos allá afuera, con sus buenos carros, con sus buenos trabajos, aparentemente están
bien felices, contentos. Y entonces las mismas palabras decía el pueblo de Israel en este momento de Malaquías. Dice: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos ante el Señor Todopoderoso? Decís: dichosos los soberbios, porque hacen impiedad y prosperan, hasta desafían a Dios y quedan sin castigo. Bueno, no te preocupes tú. Esto no te corresponde a ti como hijo de Dios. Segundo punto, el pueblo había un momento que estaba mal, porque dice que aquí andaban ¿cómo? Afligidos. El ser hijo de Dios no es ser afligidos, ni es ser diría yo, serios. No, eso no es ser un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que ser contento, sí, agradecido todo el tiempo. Esto es importante en algunos puntos. Ahora, la diferencia es que hoy en día todavía se escuchan esas palabras que dicen: ¿qué sirve servir a Dios si no tienes nada? Bueno, mira, yo en ocasiones he tenido que soportar todo esto. Bueno, te voy a decir algo. Espera, llega el momento que Dios va a hacer la diferencia, y cuando Dios te comience a bendecir, te va a bendecir porque Él así lo ha planeado en sus planes divinos para ti. Pero no está en nosotros de hacer las cosas. Deja que Dios hable y que haga la diferencia en el momento, y hoy lo vamos a ver en esto. El versículo 6 dice: entonces los que temen al Señor hablaron unos a otros. Mira, quédate con esto porque es palabra de Dios. Malaquías 3:6. Entonces los que temen al Señor hablaron unos a otros, y el Señor escuchó con atención, y en su presencia fue escrito un libro de memoria en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. Versículo 17. Y serán míos, dice el Señor Todopoderoso, el día en que yo recupere mi especial tesoro, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que sirve. Entonces volveréis y viviréis. ¿Qué hay de diferencia entre el justo y el malo? ¿Entre el que sirve a Dios y el que no sirve? Mira que entonces, qué interesante es esto. El versículo 18. Entonces volveréis y veréis. Los que aparecían en el versículo 13 que decían: no hay diferencia entre el impío y el que sirve a Dios, no hay. Bueno, en el versículo 18 dice Dios: entonces volveréis y veréis que hay diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Va a haber un momento de diferencia. Hermano, amigo que me estás escuchando, te voy a decir lo siguiente, y quiero terminar con esto importante dándote una buena noticia, y es que el capítulo 4 del libro de Malaquías es interesante porque lo voy a dejar un poquito con respecto a esto para el próximo audio que viene a continuación. Quédate con respecto a este tema, porque lo más fuerte del capítulo 3 y el capítulo 4 lo vamos a ver en detalles en el próximo audio, si Dios así lo permite, que es el día de mañana. Con respecto al diezmo, vamos a ver las respuestas, en qué momento se dijo, para qué es el diezmo, para quién es el diezmo, hasta dónde, de dónde inició, a dónde terminó, si es que terminó o está vigente. Quédate y suscríbete al canal y no te pierdas la continuación de este audio, porque se va a presentar lo que es los diezmos y las ofrendas correspondientes a la palabra de Dios en todos sus aspectos, de inicio hasta el fin, y cuál es el proceder con respecto a las finanzas de Dios. Así es que quédate en el siguiente audio, si Dios así lo permite, el día de mañana. Sin embargo, te quiero dejar con este pensamiento del versículo 18 del capítulo 3. La diferencia no la vemos rápido, sí, pero va a llegar un momento. Alguien se rumora y dice: todos somos iguales. Bueno, aparentemente todos somos iguales ahora, pero cuando tú te detienes vas a ver la diferencia. Vas a ver la diferencia. Y esto es para gloria de Dios, no es para tu gloria, no, es para gloria de Dios. Con solamente el trato, tú te estás dando cuenta
de a quién le pertenece, quién está dentro del corazón de esa persona. Mientras tú estás conversando con una persona, rápido detectas el Espíritu Santo que está dentro de ti. Detecta quién está dentro de tu persona. Y eso tú lo has verificado si me estás siguiendo en el año bíblico. Porque esta es obra de Dios. Ahora, no pretendas que nosotros somos. No. Esto es porque Dios así le place y para Él sea la honra y la gloria. Así es que eso que todos seamos iguales, no. Posiblemente se dice, pero va a haber un momento que vas a ver la diferencia total. Y es por eso que hoy te animo en el Señor de que tú te incluyas en los que sirven a nuestro Dios. Porque el que no sirve a Dios, bueno, va a haber una diferencia. Y esto es entre los justos y los impíos. Nadie puede quedar en punto neutral. Bien es justo que obedece a Dios, o es impío en deslealtad a Dios. Yo te dejo con este. Seamos leales a Dios. Sirvamos a Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos para que tú estés con nosotros en el resto de este día jueves. Estamos ya al 5º día de esta semana y permite que el día de mañana, si es tu voluntad, podamos atender al tema importante con lo que son las finanzas tuyas con respecto si están vigentes o no, dónde se dijo, qué es su administración, y quédate con nosotros para que podamos entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día jueves y sobre todo recuerda, nos vemos en el audio el día de mañana si Dios así lo permite. Bendiciones.